¿Cómo están todos? En esta sesión vamos a hablar de las transferencias documentales. Vamos a explicar cuáles son las condiciones que deben reunir los expedientes para poder ser transferidos al archivo de concentración o al archivo histórico, dependiendo el valor que tenga la documentación. También vamos a hablar de cuáles son los procesos que se tienen que llevar a cabo en cada uno de los dos casos. Bienvenidos, muchas gracias. En esta sesión hablaremos de las transferencias documentales. Como les había comentado en las sesiones anteriores, una vez que la documentación cumple su periodo de resguardo en el archivo de trámite, debe ser transferida al archivo de concentración o al archivo histórico, dependiendo de los valores que tenga esta documentación. Al archivo histórico para su conservación permanente y al archivo de concentración para un tiempo más prolongado de resguardo, durante el cual estará disponible para consulta de las áreas que la generaron. Quiero hacer un paréntesis para comentarles que el Archivo General de la Nación acaba de emitir un oficio donde informa que continúan suspendidas las recepciones de solicitudes de baja y transferencia de documentos. Si ustedes recuerdan, el año pasado el AGN suspendió la recepción de solicitudes y había acordado reanudarlas en el mes de junio de este año, julio de este año. Entonces, nos acaba de enviar un oficio donde nos informa que ya están en fase de aprobación los nuevos lineamientos para las bajas y las transferencias y que por lo tanto, pues van a continuar suspendidos las recepciones de solicitudes de bajas y transferencias hasta que estos nuevos lineamientos estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. Aparentemente no va a tardar mucho tiempo y ellos nos estarán informando en qué momento se retoman estos procesos. Ahora, lo que es muy importante aclarar es que el hecho de que el AGN no esté recibiendo nuestras solicitudes no significa que en nuestros archivos de trámite dejemos de procesar nuestra documentación o dejemos de organizarla, o la vayamos preparando para cuando el AGN nos permita llevar a cabo ya estos procesos. Entonces es importante que no dejemos de trabajar en la organización de nuestros expedientes, en la integración, su clasificación, en separarlos de acuerdo al destino final que van a tener, si es baja, si es transferencia primaria, si es transferencia secundaria, y irlos poniendo en sus inventarios para que podamos ir avanzando en estos procesos. La coordinación de archivos y el archivo de concentración continúan apoyando a todas las representaciones y a todas las unidades administrativas en la revisión económica de todos sus inventarios. Es decir, aunque el AGN no nos esté recibiendo las solicitudes de baja transferencia, la coordinación de archivos y el archivo de concentración sigue recibiendo en económico sus inventarios para revisarlos y corregirlos. ¿Para qué? Para que cuando el AGN nos permita nuevamente llevar a cabo estos procesos, nuestros inventarios ya estén perfectamente elaborados. Entonces, es muy importante que no dejen de trabajar en la organización de sus expedientes. Muy bien, decíamos que una vez que los expedientes cubren su periodo de resguardo en el archivo de trámite, tienen que ser transferidos al archivo de concentración en una transferencia primaria. ¿Cuáles son los requisitos para que un expediente sea recibido en el archivo de concentración? Bueno, los expedientes tienen que estar completos y cerrados, ya lo habíamos hablado en las sesiones anteriores. Antes se tenía la costumbre de enviar los expedientes de manera desorganizada y no seguir todos estos procesos. Eso provocó que el archivo de concentración se saturara y que en este momento tengamos que corregir todas esas deficiencias que se hicieron al momento de hacer las transferencias secundarias. A partir del catálogo de disposición documental de 2018, esto cambia y la condición principal para que nos puedan enviar un expediente al archivo de concentración es que sea un expediente completo y que esté cerrado. Ahora bien, debe recibir los procesos técnicos correspondientes. A esto nos referimos con la ordenación. Recuerden que tiene que ser a partir del primer documento y hacia atrás ir integrando todos los demás hasta el último con el que se cierra el asunto. El expurgo, que ya mi compañera Adriana les explicó en qué consiste,
El foliado es importante porque de esa manera aseguramos la integridad de los expedientes. Es decir, si ustedes lo mandan para que yo lo resguarde, ustedes deben de tener la seguridad que ese expediente no va a ser manipulado, que no vamos a poderle quitar ni agregar ningún documento más. Y lo que les permite a ustedes tener esa seguridad, pues es el foliado del expediente. La clasificación es muy importante porque recordemos que únicamente se clasifican los expedientes de archivo. Es decir, expedientes que tengan que ver o que tengan relación con las funciones sustantivas del área que está generando la documentación. Por lo tanto, no podemos recibir en transferencia primaria documentación de comprobación administrativa inmediata o documentación de apoyo informativo. Esa se tiene que destruir en el sitio, en el lugar en el que se genera. Esa no la vamos a recibir en el archivo de concentración, ¿sí? Y debe de tener la carátula en la cual vamos a poner todos los datos necesarios, como el fondo, la sección, la clasificación del expediente, la serie documental, el nombre del expediente, cuántas hojas lo integran, en qué año se abrió, en qué año se cerró, si ha sido sujeto de alguna solicitud de transparencia. Toda esta información va en la carátula y es indispensable que la traiga el expediente cuando se va a enviar al archivo de concepto. Ahora, otra de las condiciones es que haya cumplido las vigencias establecidas en el catálogo de disposición documental. Tenemos que insistir mucho en esta parte. Cada serie documental tiene ya sus vigencias definidas. Eso lo van a encontrar en el catálogo de disposición documental, donde les va a decir cuánto tiempo se tiene que conservar en el archivo de trámite a partir del cierre del expediente. Y después, cuánto tiempo se tiene que conservar esa documentación en el archivo de concentración para finalmente darlo de baja o transferirlo al archivo histórico. Ahora bien, los expedientes deben de estar relacionados en un inventario. Para el caso de las transferencias primarias, hay un formato de transferencia primaria. Básicamente, los formatos se parecen mucho, pero sí tienen diferencias y es importante aprender a distinguirlos. ¿Cómo vamos a distinguirlos? Pues dependiendo del tipo de documentación que nosotros vamos a procesar, es el tipo de formato que vamos a utilizar. Porque los datos de los responsables son distintos, porque los encabezados son distintos, ¿sí? Pero sobre todo porque contienen un tipo distinto de documentación. Ahora bien, cuando la vigencia ya se venció, la vigencia total, solamente procede la baja o la transferencia secundaria al archivista. Había mencionado en la sesión anterior, si por alguna razón la representación no pudo hacer la transferencia al archivo de concentración de manera oportuna, y entonces ya transcurrieron los años de archivo de trámite más los años de archivo de concentración, entonces el archivo de concentración ya no puede recibir esta documentación. Ya no tiene sentido que la manden al archivo de concentración, ¿sí? En ese caso, cuando ya cumplió la vigencia total, solamente hay dos opciones. La baja, si los expedientes no tienen valores históricos, o la transferencia secundaria, si tienen valores históricos. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer la transferencia primaria? El responsable de archivo de trámite debe identificar los expedientes que ya cumplieron el plazo de resguardo en su archivo de trámite y elaborar el inventario de transferencia primaria. Mandarlo de manera económica al archivo de concentración, al correo de un servidor, para que nosotros revisemos el correcto llenado del inventario. Ya se los había comentado anteriormente. Es muy importante que los inventarios estén llenados correctamente. El responsable del archivo de concentración revisará el correcto llenado del inventario y si está bien, otorgará su visto bueno. Si no, se devolverá para corrección. Entonces, este paso es importante porque hasta ahorita no hemos llegado al punto en que le pedimos permiso a la AGN para hacer la baja o la transferencia. Hasta este momento el proceso es interno y entonces eso no está suspendido, eso lo podemos seguir haciendo. Ustedes me pueden mandar sus inventarios y nosotros lo revisamos con mucho gusto y les devolvemos las observaciones necesarias para que al momento en que se firmen ya estén perfectamente llenados, ¿sí? Bueno, una vez que el inventario recibe el visto bueno, el responsable de archivo de trámite lo imprime y recaba las firmas de los funcionarios correspondientes.
Ya les había comentado en la sesión anterior, es muy importante que vaya el nombre que corresponde. Si es el coordinador de archivos, deben saber que es la directora general del Acervo Histórico Diplomático, la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Y dice ahí, responsable archivo de trámite, se refiere a la persona que fue designada por el embajador, por el cónsul, por el director general, como responsable del archivo de trámite de esa representación. Si dice responsable del archivo de concentración, bueno, pues el responsable del archivo de concentración solamente es uno, un servidor, Francisco Javier Estrada Herrera. Y si dice responsable del archivo histórico, pues es el licenciado Rafael Bueno Anaya, que es el subdirector del archivo histórico. No, los nombres no tienen por qué cambiar, no hay que poner el nombre de otra persona, donde dice titular, se refiere al cónsul, el embajador o el director general. Y depende de qué tipo de área estemos hablando. Una vez que tenemos los documentos firmados, el responsable del archivo de trámite va a solicitar la transferencia mediante oficio, ya de manera formal, acompañado de estos documentos ya debidamente firmados, el inventario, la ficha técnica de prevaloración y el dictamen de valoración. Los documentos, una vez que el archivo de concentración valida el inventario, nosotros se los proporcionamos para que los adjunten al inventario y se firme todo y nos lo devuelvan físicamente ya. Una vez que ya lo tenemos físicamente, nos ponemos en contacto con ustedes para coordinar la recepción de la transferencia. Aquí es bien importante tomar en cuenta el contexto actual. ¿A qué me refiero? Estamos en época de pandemia, existe una posibilidad muy alta de que la documentación puede estar contaminada y debemos ser muy conscientes al momento de empacarla, de que lleve un proceso de sanitización que permita disminuir la posibilidad de que pudiera tener algún tipo de organismo que pueda provocar daño a las personas que lo reciben. Está trabajando en un protocolo de seguridad para evitar que esto suceda, pero me parece que es algo que tenemos que coordinar entre las áreas que envían la documentación y el área que la recibe. Es para seguridad de todos y pues tenemos que ser muy responsables en ese punto. ¿Sí? Una vez que en el archivo de concentración recibimos los expedientes físicamente, tenemos que revisar que cumplan con todos los requisitos, que estén correctamente integrados, que estén depurados, que estén foliados, ¿sí? Que tengan una clasificación, que tengan una carátula, y entonces el responsable de archivo de trámite valida la transferencia, es decir, recibe formalmente la documentación. Si los expedientes no cumplen con lo establecido, entonces nos vamos a ver en la necesidad de rechazar la transferencia y devolver todos los expedientes nuevamente para que lo vuelvan a hacer. Finalmente, en el archivo de concentración, les vamos a proporcionar a la documentación la ubicación topográfica y la vamos a registrar en el inventario y les vamos a estar informando a ustedes como responsables de la información en dónde se encuentra ubicada, en dónde va a estar a partir de ese momento, para que cuando ustedes tengan la necesidad de consultarla, sepan qué es lo que nos van a pedir y en dónde está. Finalmente, en el archivo de concentración tenemos que integrar esta información a la base de datos para que podamos después hacer una búsqueda más ágil, más expedita y podamos localizar fácilmente el expediente. Y vamos a integrar el expediente de la transferencia. Hay que tener muy claro en esta parte que quienes son responsables del proceso de la transferencia es la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático. Por lo tanto, quien tiene que integrar un expediente de todo el proceso de baja o de transferencia somos nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que integrar todos los oficios que tienen que ver con la solicitud de las áreas para llevar a cabo la baja o la transferencia, los oficios que se envían a la AGN, los inventarios, las fichas técnicas de prevaloración, toda la documentación que tiene que ver con este proceso, nosotros la debemos resguardar, incluida el acto original del dictamen cuando nos autorizan la baja o la transferencia. Nosotros le estaremos enviando a ustedes una copia para que tengan conocimiento.
pero las representaciones, las unidades administrativas, las delegaciones, no son responsables de tener un expediente de bajas o transferencias documentales, porque quien tiene esa función es la dirección del acervo histórico diplomado. Entonces, yo espero que con este ejemplo ustedes tengan más claro a quién le corresponde integrar los expedientes de acuerdo con las funciones que lleva a cabo. Ustedes pueden quedarse con las copias y tener ahí la información bajo su resguardo para consulta, pero quien tiene la obligación de conformar un expediente sobre las bajas y transferencias documentales es la dirección del acervo histórico diplomado. En términos de transparencia, si en algún momento pidieran esta información, quien está obligado a proporcionarla es la dirección del acervo histórico diplomático. Entonces, es importante tener claro a quién le corresponde hacer qué cosa. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la transferencia secundaria. En el caso de que la vigencia de los expedientes ya haya vencido y no se haya realizado oportunamente la transferencia primaria, ya se los había comentado, y los expedientes posean valores históricos, el responsable de archivo de trámite debe elaborar el inventario de transferencia secundaria. Aquí el papel del archivo de concentración, como parte de la coordinación de archivos, será vigilar que se lleve correctamente este procedimiento, que el inventario esté debidamente llenado, que se haga todo de manera correcta para que los expedientes vayan directamente al archivo histórico y va a ser el archivo histórico quien los reciba y quien verifique que efectivamente cumplen con todas las condiciones necesarias. Los expedientes van a tener que cumplir con los mismos requisitos que una transferencia primaria, es decir, estar expurgados, foliados, correctamente integrados, que tengan su carátula, que tengan un código de clasificación, ¿sí? El inventario se va a enviar al archivo histórico. En este caso, como los expedientes van al archivo histórico ya para conservación permanente, el archivo de concentración recibe el inventario, lo revisa y si está correcto, le pasa la estafeta al archivo histórico para que ellos reciban la documentación. Ahora, en el caso de que la documentación sí haya sido transferida oportunamente al archivo de concentración, que la tengamos nosotros aquí, somos nosotros los responsables de hacer el inventario. Y una vez que tengamos el inventario, se los estaremos enviando a ustedes para que lo revisen y lo validen. Y para que firmen el inventario. Les recuerdo que el archivo de concentración no tiene la facultad de destruir, de dar disposición final a documentación que no generó. La documentación, la única área que puede disponer de la documentación es la área que la generó. Por lo tanto, habrá casos en que desde aquí, desde la coordinación de archivos, les estemos enviando inventarios para que ustedes validen y firmen los inventarios, la ficha técnica de prevaloración y el acta de valoración para que podamos nosotros llevar a cabo el procedimiento de baja o de transferencia al archivista. No podemos hacerlo nosotros de manera unilateral. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? El responsable del archivo de trámite identifica los expedientes que cumplieron el plazo de vigencia y que poseen valor histórico. Aquí es importante señalar que estos valores ya están predeterminados. No se trata de que en el archivo de trámite adivinen qué tiene valor histórico y qué. Hay un documento que les vamos a anexar en los materiales del curso que se llama Ficha Técnica de Valoración Documental. Esta ficha técnica hay una para cada serie documental y fue elaborada por los titulares de cada unidad administrativa. Es decir, cada dirección general elaboró su ficha técnica o la ficha técnica de las series que le corresponden. Y en esa ficha técnica nos dijeron cuáles eran los valores que tenía su. Y nos dijeron también cuáles serían los criterios para poder definir la muestra, para decidir qué parte doy de baja y qué parte me quedo. Entonces, lo que les vamos a pedir es que revisen con mucho cuidado las fichas técnicas, porque ahí se van a dar cuenta qué documentación tiene valor histórico. No necesitan ustedes romperse la cabeza tratando de establecer qué tiene un valor histórico.
ya está en las fichas. Bien, ahora, ustedes van a elaborar el inventario y lo van a enviar nuevamente al archivo de concentración para su revisión de manera económica a mi correo institucional. Lo revisamos y nosotros otorgamos el visto bueno o lo devolvemos para corrección. Repito, este proceso no está definido, lo podemos hacer en cualquier momento y yo recibo con mucho gusto todos sus inventarios para revisión. Les pido paciencia porque pues tenemos muy pocos recursos para hacerlo, contamos con poco personal, pero lo hacemos de manera permanente y a veces los inventarios son muy extensos. Entonces, eso no nos permite hacerlo con la rapidez que quisiéramos. Sin embargo, estábamos de manera permanente revisando inventarios para que puedan ustedes llevar a cabo sus procesos de bajo transferencia. ¿Sí? Ahora, una vez que el responsable de archivo de trámite obtiene el visto bueno, debe imprimir el inventario, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración y recabar las firmas. Es decir, en todos estos procesos, yo aquí en el archivo de concentración revisamos el inventario y cuando esté debidamente llenado, entonces se los devolvemos ya finalmente con anexando la ficha técnica y la declaratoria para que también las firmen. Una vez que estén firmadas, el RAT nos las va a enviar mediante oficio o medio de la valija diplomática para que nosotros aquí en la coordinación de archivos hagamos lo que sigue en el proceso de transferencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a enviar solicitud al archivo de concentración, donde le vamos a decir que tenemos expedientes con valor histórico que vamos a traer. El archivo de histórico lo va a recibir, va a revisar el inventario y va a recibir también los expedientes que ustedes envíen. Si todo está correcto, va a validar la transferencia y si no está correcto, lo va a devolver para que se corrija. ¿Sí? En este caso, como la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un archivo histórico, para este proceso no necesita la autorización del Archivo General de la Nación, pero sí debe informarle, es decir, cuando ya se concreta la transferencia secundaria, la coordinación de archivos debe notificar al Archivo General de la Nación que se llevó a cabo una transferencia secundaria. Y debe incluir un inventario original con las firmas. ¿Por qué? Porque la AGN tiene la atribución de revisar estos procesos y nuevamente, si encuentra irregularidades, tiene la obligación de informarlo a la coordinación de archivos y de informar al órgano interno de control. Por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos en el llenado de los inventarios, porque esto puede traer responsabilidades administrativas y de acuerdo con la Ley General de Archivos, estas responsabilidades ya no se limitan solamente al responsable de archivo de trámite, sino también al titular de la representación o de la unidad administrativa. Entonces, es importante que todo el proceso se haga adecuadamente y para eso estamos en el archivo de concentración y en la coordinación de archivos para proporcionarles toda la orientación necesaria para que ustedes puedan llevar a cabo estos procesos. En la siguiente sesión vamos a hablar acerca de la baja de la documentación de comprobación administrativa inmediata. De momento sería todo. Muchas gracias.